Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Existió Abraham, existió Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él, nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él, nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él, nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él, nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él, nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él, nos escogió como hijos de él, nos escogió para estar con él. Venimos de la alabanza, hermanos, qué maravilloso la alabanza de Dios, poderle adorar y glorificarle su nombre, que es
bueno en gran manera. Queremos anunciarles lo que va a acontecer durante la semana y queremos invitarles con nuestro amor grande en la familia espiritual. Queremos que se puedan conectar todos los martes a las 18:30 en la oración intercesión por el programa Zoom. Estamos allí todos orando, intercediendo, clamando, gimiendo. Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto el respaldo del Señor, la respuesta de Él. Hemos visto la sanidad y la liberación. Hemos visto cosas maravillosas. Hemos visto cambios en nuestra vida, porque no solamente venimos a interceder y a orar, sino a orar por toda la familia espiritual, pero también oramos por todos aquellos que el Señor añade a la iglesia. Dios los bendiga por eso, por cada uno de ustedes que se conectan cada martes a las 18:30. También queremos invitarlos los viernes, que tenemos un programa llamado Volviendo a las Raíces. Es un programa maravilloso, hermoso. Estamos creciendo grandemente allí. Los queremos invitar todos los viernes a las 18:30 para que puedan conectarse, para que puedan verlos, escuchar los programas, la palabra de Dios. Aprendemos, somos instruidos, enseñados, corregidos, bendecidos. La palabra nos bendice grandemente porque es ella la que nos trae convencimiento de la verdad, de la luz que es Él. Así que los invitamos, hermanos, oyentes que nos escuchan, para que nos puedan ver ese día viernes a las 18:30. También queremos invitarlos todos los domingos a nuestro culto general a las 12 del día los domingos. Los pueden ver en directo por el Facebook o por el YouTube, pero también nos pueden ver después si ustedes quieren escuchar las prédicas de nuevo. Y es importante volverlas a escuchar. No solamente se escucha la palabra una vez, sino muchas veces, porque cada vez que la escuchamos, Dios trabaja en nuestro corazón. Trae liberación, regeneración, transformación, trae mucha sanidad a nuestro corazón cuando escuchamos su palabra. Así que queremos decirles que estamos también agradecidos por todo el amor de ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan, hermanas de la iglesia, hermanos de aquí, de nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Vida Nueva, de Ebenecer, Estocolmo. Queremos decirles que estamos agradecidos por sus ofrendas, por sus diezmos, que su amor es grande, que el Señor ha depositado en sus corazones, y hemos visto el respaldo, hemos visto el amor de ustedes, no solamente el amor hacia la obra, sino el amor primeramente a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Y queremos decirles que Dios los bendiga grandemente y queremos orar por ustedes. Señor, dispón tu corazón allí, hermano, hermana, que nos está viendo en estos momentos. Hoy vamos a orar, dispón tu corazón para que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y en tu casa. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por todas, Señor, esas bendiciones, por todo ese bien, Señor, por todas esas ofrendas, por todos esos diezmos que tú has puesto en los corazones de mis hermanos y mis hermanas, Señor, para darles, Señor, a tu obra, para que continúe, Señor, propagándose el mensaje tuyo, Señor. Bendíceles a ellos grandemente, Señor, que ningún bien les haga falta, Señor. Bendíceles en sus salidas, en su entrada, bendíceles en su casa, en su hogar, Señor, en su familia. Bendíceles, Señor, en todo lo que ellos hacen, Señor, en su trabajo. Padre Santo, el que no tiene trabajo, Señor, seas tú abriendo las ventanas de los cielos, bendito Dios, y proveyendo, Señor, un empleo para aquel que no lo tiene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que el gozo, la paz y la bendición sea en sus corazones y en sus vidas. Que la paz y el gozo del Señor Jesucristo, que es por medio de su Espíritu Santo, sea inundando sus corazones. Dios los bendiga grandemente, hermanos, y que el Señor sea con ustedes. Que el Señor les bendiga, querido hermano. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes. Le mando la cordial bienvenida a esta reunión, a esta nueva prédica, a esta nueva enseñanza que vamos a estar hablando en el día de hoy. Doy la bienvenida a todos mis hermanos que puedan estar oyendo, tanto en Suecia como en diferentes partes del mundo. Sé de que
oyen esto en diferentes partes, así que sean los más bien bendecidos también, por supuesto, nuestras hermanas allí en Chile, que siempre están atentos a estas enseñanzas que pienso de que nos pueden servir y pueden darnos una bendición diferente, amén, un entendimiento diferente. Y bueno, vamos entonces a ir avanzando, porque aquí la hora me avanza, hermano, me avanza enormemente. Entonces, para poder tomar nuevamente el hilo de las enseñanzas que hemos estado viendo, entonces vamos a hacer un resumen así rapidísimo para que usted se acuerde de lo que hemos estado hablando. Y a ver si me ponen ese cuadro que hice sobre esta águila blanca volando. Ahí, si ustedes ven, está la cruz de Cristo. Primeramente, hay una iglesia, un mundo también, que es la iglesia de Cristo en todas las partes del mundo. Y vemos que después hay una flechita hacia arriba, que es la parusía, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es el arrebatamiento de los más que vencedores. Amén. Estos reciben coronas sobre sus cabezas porque han mantenido sus vestidos blancos limpios. Amén. Pero también vemos una flecha hacia abajo, que son aquellos, Señor, que son dejados ahí en la gran tribulación. Y esta gran tribulación lo vimos de tres aspectos, partiendo de los tres ay. El primer ay pertenece a un periodo de 5 meses, que es un periodo de unos seres tipo híbridos, porque no se parecen a nada, que salen del abismo, pican al ser humano y tienen una duración de 5 meses. Después hay un segundo ay que pertenece ya a la sexta trompeta, que es un periodo de la tribulación, los primeros 3 años y medio de esta tribulación. Acuérdense que en este tiempo se rompe el pacto con Israel, se matan a los cristianos que no quisieron marcarse por orden del anticristo, los moradores de la tierra sí son marcados con el anticristo, se ven los 2 testigos que son muertos pero también resucitados, se derraman otros juicios de trompeta como desastres ambientales. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos visto todo esto en toda esta enseñanza que hemos estado hablando. El tercer ay ya pertenece a la séptima trompeta, que es el periodo de la gran tribulación, y aquí se derraman algo que son las 7 copas de ira. ¿Se acuerdan cuáles son? La primera era una úlcera maligna. Si volvemos nuevamente, ¿estamos bien? Sí. La primera era una úlcera maligna, como un tipo de plaga. Son plagas realmente. Esto está en Apocalipsis 16. Después dice que todo ser vivo en el mar muere. Apocalipsis 16:3. Dice que el agua dulce se contamina y no dice que se contamina en una inmensidad grande, o sea, donde seguramente van a racionar el poder tomar agua dulce. Amén. Apocalipsis capítulo 16 del 4 al 6. Después dice que se quemaron los hombres con las calores inmensas que empezó a haber. Y fíjese de que es interesante porque ya se han quemado una cantidad enorme de hectáreas en Estados Unidos, en la ciudad de California, que está cerca de San Francisco, y vemos de que dice que se han quemado, y es un récord realmente de incendios ahí por las temperaturas tan altas que estuvieron hace un tiempo atrás. Dice que estos incendios hasta pueden durar hasta el mes de noviembre. Imagínense, meses quemándose el bosque. Eso solamente como ejemplo. Si esto ya está pasando, mire lo que pasará más adelante. Hay un oscurecimiento también a causa del medio ambiente, y me llamó la atención es que justamente ayer estaba viendo las noticias donde decía de que con todo este incendio, San Francisco, el cielo se vistió de rojo. Mire, y la ceniza
y la ceniza no dejaba que el sol penetrara en la ciudad. Mire, qué interesante, porque la quinta copa de ira es un oscurecimiento a causa seguramente del medio ambiente. Déjalo ahí, mire. En el número 6 dice que se seca el río Éufrates y se alista un ejército inmenso. Apocalipsis 16, del 12 al 16. Y el número 7 es un mega terremoto que dice que las islas desaparecen, los montes ya no son hallados y que el terremoto incluso hace de que el medio ambiente se crea una densidad que caen grandes cantidades de granizos, dice que pesan entre 35 a 40 kilos. Aún así, dice que la gente blasfemaba contra Dios. Esto sucede en el periodo de la gran tribulación, los 3 años y medio últimos de esta tribulación. Pero, ¿dónde termina esta gran tribulación? Termina en algo que también explicamos la vez pasada, que es Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que esta palabra Armagedón, si usted la ha oído ahí en las películas de Hollywood, no es una palabra inventada por ellos, sino es una palabra que es sacada de la Biblia. Aunque Armagedón significa realmente monte de Megido, ¿no? Que es porque está derivada de 2 palabras. Una es Ar, que quiere decir montaña y cordillera, y la otra es Megido, que antiguamente eran las ciudades majestuosas de los cananeos, hasta que Josué conquistó todas esas ciudades y al final esa región se la dio a la tribu de Manasés. Mire que cómo son las cosas. Entonces en este monte se encuentra, todavía está ahí, se encuentra en un valle que se llama Jezreel, cerca de ahí, al noreste del Mar Muerto, a 30 kilómetros de Nazaret y a 120 kilómetros de Jerusalén. Dice que aquí se reúnen en aquel tiempo los ejércitos. Entonces la gracia termina, hermano, vimos también, nosotros tenemos que entender de que este periodo de la gran tribulación es un periodo de grandes plagas, es un periodo que termina con la guerra de Armagedón, pero donde también al final dice que viene Cristo en su segunda venida y que el pueblo de Israel lo espera, porque durante este periodo de 7 años, Israel dice que nuevamente recobra la vista, nuevamente recobra el entendimiento de quién era Jesús. Porque en este momento, acuérdese que ya les dije que su entendimiento está cegado hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y este tiempo de los gentiles se cumple y termina para la parusía. Este tiempo termina cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia. Porque los que se quedan para la gran tribulación, que los que no alcanzaron a la talla de Noé y se quedan para la gran tribulación, son aquellos también del periodo de cuando el Señor se los lleva para la parusía. Acuérdense que todos llegamos ahí a las nubes, porque dice que no nos vamos directamente al cielo. Son 2 cosas. Dice que Él nos espera en las nubes y de ahí somos arrebatados a los cielos. Primero somos levantados y después somos arrebatados. ¿Por qué? Porque ahí en las nubes está el tribunal de Cristo, donde los que alcanzaron la talla de novia, estos son arrebatados al trono de Dios y los que no son devueltos a la tierra en un abrir. Y esto sucede ¿cómo? En un abrir y cerrar de ojos, porque Dios no trabaja con nuestro tiempo cronos, sino trabaja con su tiempo Cairo. Aleluya. Amén. Entonces ellos van a saber el por qué están en la gran tribulación. Entonces el tiempo de los gentiles termina ahí, hermano. Termina ahí.
ahí se termina el tiempo de los gentiles para que se abra una luz ahora para el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los encargados de abrir esta luz? Ya le habíamos dicho, son los 144,000 sellados ahí en Apocalipsis capítulo 7, que lo podemos ver, Apocalipsis 7 del 2 al 4. Amén. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos siervos? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran estos? Eran judíos, hermanos. Eran israelitas. Eran 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero estos eran judíos. Esto es literal, hermano. Eran judíos porque son ellos los encargados de abrirle los ojos en este tiempo de tribulación al pueblo de Israel. Ya hemos explicado por qué ellos se tienen que quedar en la tribulación. No vamos a estar indagando en lo mismo, pero es importante que usted lo entienda, que estos 144,000 son los encargados de abrirle la luz a ellos, y que al final se sienten rodeados por los ejércitos, y que en ese momento dice de que viene Cristo a salvar a su pueblo de esa angustia de Jacob. Aleluya, amén. Entonces viene la segunda venida de Cristo al final del tiempo de tribulación. Dice, donde todo ojo le verá, porque lo que hizo el Señor antes, 7 años, antes en la parusía, era solamente para los cristianos, para los gentiles. Aleluya. Pero cuando ya venga al final de los 7 años después de la parusía, dice que todo ojo le verá. ¿Dónde lo podemos ver? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, hablando de Cristo. Su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1 lo dice, Él es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién era ese ejército celestial que los seguía? Esos fueron los que fueron arrebatados en la parusía, los más que vencedores, los que llegaron a la talla de ser novia de Dios. Esos son el ejército que le acompaña a Él. Y fíjese que, bueno, las cosas no quedaron ahí, sino que algo sucede cuando los moradores de la tierra ven a aquel que está bajando en el cielo. En vez de arrepentirse, miren lo que hicieron. Ya se lo expliqué, pero estamos haciendo un repaso. Apocalipsis capítulo 19, del 19 al 21, dice así: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Acuérdense que la bestia es el anticristo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire, querían guerrear con los que se fueron para la parusía también. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con la cual había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué pasó aquí? El ejército se reunió, quisieron hacer guerra con aquel que estaba bajando del cielo, con el que montaba el caballo blanco, y el ejército que él traía, que era
los que se había arrebatado en la parucía. Y en ese momento dice que sale una espada de su boca y que hace de que los moradores de esa tierra que querían guerrear con ellos, mueran. Y dice de que mueren instantáneamente y que las aves de los cielos se sacian de la carne de ellos. Es terrible, hermano. Pero eso es lo que dice aquí la Biblia. Amén. Ahora, ¿cómo murieron estos moradores de la tierra? ¿De qué forma? Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Dice así: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Déjenmelo hasta ahí. Mire, cómo Él hace de que este ejército inmenso muera solamente, dice, con la espada de su boca, que es el resplandor de su venida. El resplandor de su venida. Póngase eso bien en la mente. Solamente el resplandor del Señor hace que la persona no resista y muera. Me acuerdo los primeros versículos de Apocalipsis, cuando el Señor se le apareció a Juan. Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego y que Él resplandecía. Y dice que en ese momento Él cayó como muerto. Aleluya. Y claro, el Señor le dijo, no te asustes, que soy yo, Jesús. Entonces este Jesús tiene diferentes resplandores, diferentes glorias, querido hermano. Y hay una gloria que el hombre puede aguantar, pero hay una gloria, un resplandor que el hombre no puede aguantar, el ser humano no puede aguantar, porque su poder es tan fuerte, su resplandor es tan fuerte, que hace incluso estos que querían guerrear, los mata solamente con el resplandor de su venida. Y esta palabra resplandor, le decía la vez pasada, que es una palabra que se le llama la epifanía, aleluya, que quiere decir realmente manifestación, aparición, no secreta, porque se manifiesta su resplandor. A eso se le llama la epifanía. Y es por eso que nosotros diferenciamos entre lo que es la parucía, que es la venida secreta del Señor, con la epifanía, que es la venida gloriosa del Señor, porque su resplandor se ve. Aleluya. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque esta palabra epifanía viene de faino, ¿no? Que quiere decir venida, manifestación, ¿no? Pero como es epifanía, es una venida gloriosa, es un resplandor glorioso. Y es justamente lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 13. Que dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Esa palabra manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quiere decir epifanía. Mire, aquí Tito realmente está hablando de la segunda venida de Cristo y no aquí de la parucía. Porque la venida gloriosa es cuando el Señor venga al final de los 7 años. Pero va a venir con aquel ejército que ya los levantó 7 años atrás, en la parucía. ¿Qué va a pasar con Satanás entonces? Porque acuérdense que dice la Biblia de que apresó a 2. ¿Quiénes eran estos? Era el falso profeta y el anticristo. ¿Y a dónde los mandó? Al lago de fuego. ¿Pero qué va a pasar con Satanás? Apocalipsis 20 del 1 al 3. Dice así, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ahí el abismo donde nadie quiere ir, ni siquiera los demonios quieren ir para allá. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco
de tiempo. Mire, hasta aquí llegamos la vez pasada. Así que ahora vamos a ver lo nuevo. Le hice un resumen, pero así, rápido, en 20 minutos le hice un resumen. Así que fue un resumen rápido. Espero que me haya podido entender, y los que no han oído estas cosas antes, vaya a las otras enseñanzas para que pueda entenderlo mucho mejor. Amén. Ahora, dice de que este Satanás fue atado por 1000 años. Pero después de estos 1000 años, dice que es desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para probar a los moradores de la tierra durante esta gran cantidad de 1000 años, que ha nacido mucha gente en 1000 años, y Dios tiene que probar a los suyos, tiene que probar quiénes realmente quieren seguir las cosas del Señor o tienen un corazón diferente, tienen una voluntad diferente. Usted tiene que entender, hermano, amigo, de que Dios a cada uno de nosotros no nos ha hecho un robot. No. Dios nos dio desde el principio un libre albedrío, y en nuestra alma reposa pensamientos, reposa emociones y reposa principalmente una voluntad propia. Y esa voluntad, según el entendimiento que tengamos, es de que uno como cristiano quiera hacer la voluntad del Señor, porque sabemos que de ahí viene nuestro socorro, de ahí viene todo. Pero para muchos no es así, porque su voluntad solamente quieren hacer su propia voluntad. Y esto es una pena, porque al final se crean consecuencias. Ahora, quiero ver un texto con ustedes para seguir avanzando. Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 6. Y quiero ya que me ponga mucha atención, porque mire, ya estamos en el milenio, al final de todas las cosas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aleluya. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Ay, hermano, esos son los que más que vencedores. Después dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok. Expliquemos un poquito. Si usted se da cuenta, la primera parte del versículo dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Aquellos que tienen coronas, aleluya. Aquellos que el Señor se los llevó en la parusía porque son más que vencedores. Es por eso que dice Pablo de que incluso uno un día va a juzgar hasta los ángeles. Recibieron facultad de juzgar. Y estos son los que tienen coronas. Pero después hay otros. Dice, y vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son esos? Esos son los que se quedaron para la gran tribulación. Tuvieron que dar sus vidas. Y dice que el Señor los levanta, que volvieron a vivir. Amén. Para reinar con Cristo en la tierra durante 1000 años. Entonces dice que estos reinan. O sea, y esta palabra reinar quiere decir gobernar. Entonces son ellos los encargados en gobernar esta tierra, porque los que son llevados en la parusía, ellos son los encargados de reinar en la eternidad. Aquí usted ve una gran diferencia. Los que tienen coronas reinan en la eternidad.
los que tienen solamente palmas en sus manos, los que salieron de la gran tribulación, estos gobiernan la tierra. Aleluya. O sea que usted si tiene corona, tiene su corona. Y dice que nadie arrebate tu corona, porque lo que está preparado para ti es mucho más que este mundo. Aleluya. Es mucho más eterno, es mucho más glorioso. Se te dio facultad incluso de juzgar. Imagínate. Es por eso que hay que ser más que vencedor. Ahora, quiero explicar principalmente 3 cosas. La primera, dice los decapitados que volvieron a vivir. Punto 1. Punto 2, la primera resurrección. Y punto 3, la segunda muerte. Porque eso es lo que dice el texto. Entonces nosotros tenemos que explicar estas 3 cosas para que usted la entienda. Ahora, veamos un poco. Ya les dije de que estos decapitados que volvieron a vivir eran aquellos que salieron de la gran tribulación, cristianos que se tuvieron que quedar, que tuvieron que dar sus vidas para limpiar sus vestiduras. Y dice de que Satanás los mató, pero que el Señor al final de este milenio, ¿no? O cuando Él establece el milenio, dice que los resucita porque son ellos los encargados de poder gobernar esta tierra aquí, en esta tierra durante estos 1000 años. Eso es viéndolo primero. Entonces estos resucitan y reina con Cristo en este reinado de 1000 años. Ahora, punto 2. Dice la palabra, los que participan de la primera resurrección son bienaventurados. ¿Qué es esto? Usted se ha preguntado, ¿qué es lo que es la primera resurrección? Mire, le puedo decir lo siguiente. Tenemos que entender que hay 2 resurrecciones y hay 2 muertes. Está la primera resurrección y la segunda resurrección. Está la primera muerte y la segunda muerte. Y es por eso que la Biblia habla de primera resurrección y de segunda muerte. Como dicen por ahí, no hay primera sin segunda, no tiene nada que ver, pero hay primera y segunda resurrección. Hay primera y segunda muerte. Ahora, los que participan de la primera resurrección dice que son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque estos son personas que son salvas. ¿Usted se acuerda del versículo? Dice de que unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para condenación eterna. Ahí hay 2. ¿Se da cuenta? Estaban muertos, pero resucitan nuevamente, uno para vida eterna y algunos resucitan para condenación eterna. Entonces, los que resucitan para vida eterna, esos pertenecen a la primera resurrección. Pero los que resucitan para condenación eterna, estos pertenecen a la segunda resurrección, o también dicho, a la segunda muerte. Mire, qué interesante. Ahora, cuando hablamos de la primera resurrección, hablamos de aquellos que son salvos, de aquellas personas que son salvos. Ahora, en la primera resurrección, no todos resucitan a la vez. Unos resucitan antes y otros resucitan después. Porque, hermano, usted tiene que entender que el Señor nos dio espíritu, alma y cuerpo. Y que el Señor desintegra todo esto en el momento de que morimos terrenalmente, pero después el Señor lo vuelve a integrar, alma, espíritu y un cuerpo nuevo que el Señor nos ha prometido. Cuando el Señor viene con sus ejércitos en la segunda venida de Cristo, en la Epifanía, dice que venía con un ejército. Y ese ejército el hombre lo veía. Es por eso que quisieron hacer guerra, pero ellos ya venían con un cuerpo transformado, con un cuerpo parecido al del Señor, con un cuerpo transformado. Entonces ese cuerpo tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un cuerpo nuevo. Aleluya. Entonces todo, hermano, el Señor vuelve a integrar todo. Y es por eso que algunos resucitan antes y otros resucitan después. Por ejemplo, toda la resurrección de los salvos se le llama la primera resurrección, pero en diferentes turnos.
el primer turno, el primero que resucitó a un cuerpo glorificado fue Cristo. Porque si usted seguramente se acordará, pero hermano, pero Lázaro, él resucitó antes que el Señor. Sí, tiene razón, hermano, tiene razón. Pero Lázaro resucitó a un cuerpo humano. En cambio, Cristo resucitó a un cuerpo glorificado. Se podía materializar como desmaterializarse. Cuando el Señor resucitó, no tocaba la puerta para estar con sus discípulos. No decía, ya, pues ábranme. No, Él decía, se aparecía y le decía, paz a vosotros. Aleluya. Y después desaparecía. Entonces era un cuerpo glorificado que el Señor tenía. Ese es el cuerpo que te promete a ti y me promete a mí. Entonces el primer turno de resurrección fue Cristo. El segundo turno, hermano, fueron aquellos santos, porque dice que cuando Cristo resucitó, muchos sepulcros se abrieron de santos, de los antiguos y hasta el tiempo de Jesús que habían muerto. Dice que muchos sepulcros se abrieron y dice que se le aparecieron a muchos. Eso está en Mateo. Entonces ahí vemos otros que resucitaron como el segundo turno de resurrección. Primero fue Cristo, después fueron estos santos que resucitaron, y el número 3, ¿quiénes son? Aquellos que murieron, cristianos que murieron, pero murieron con un nivel de novia. Aleluya. Dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando estaba hablando de la parusía. Y luego nosotros los que vivimos, si quedamos todavía vivos, seremos transformados y llevados a las alturas con el Señor. Mire, qué lindo. Entonces, aquí vemos el tercer turno de resurrección, que son los muertos en Cristo. No todos los cristianos, sino aquellos que murieron y alcanzaron la tacha de novia. Santo Dios. Hay muchos hombres, hermanos, hombres y mujeres, que han seguido las cosas del Señor fuertemente y que han muerto con esa esperanza. Y en este momento, cuando Cristo venga para la parusía, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Entonces, esos muertos que llegaron a esa talla son resucitados para ser llevados con Él. Ese sería el tercer turno de resurrección. El cuarto turno, ¿se acuerda que hablamos de los 2 testigos de la gran tribulación? Bueno, esos son muertos, pero dice que Cristo los resucitó. Eso sería el cuarto turno de resurrección. El quinto turno dice que son las almas que dieron sus vidas en la gran tribulación, los cristianos que se quedaron y tuvieron que morir para emblanquecer sus vestiduras. Dice que cuando empiece el milenio, el Señor los resucita, porque son ellos los encargados de gobernar este mundo. Mire. Qué interesante, ¿no? Y después está el sexto turno, que dice que son todo el resto que quedó y que todavía es difuso, y que esos están resucitados no antes del milenio, sino después del milenio. ¡Wow! Entonces vemos 6 turnos de resurrección para salvación, y todos estos 6 turnos pertenecen a lo que se le llama la primera resurrección, la resurrección de los salvos. Amén. Ahora, si hay resurrección de salvos, también hay resurrección de no salvos. Ahora, esto es tan importante, hermanos, que lo entendamos. Mire, porque hay resurrección, es porque usted muere. Ahora, si usted sigue vivo y yo también sigo vivo, para que cuando Cristo venga, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado para allá. Si estamos bien preparados, va a ser transformado para ir a su presencia. Pero fíjese de que usted vivo también ha muerto. Porque se dice que nosotros tenemos que morir a nuestros delitos y pecados, a nuestras pasiones desordenadas. Tenemos que morir. ¿Y en qué parte sellamos esa muerte? ¿Usted sabe dónde? Es que esto, hermano, entiéndalo.
es en el bautismo. El bautismo es tan importante, hermano. Y porque incluso este 19 de septiembre, sábado 19 de septiembre, a las 4 de la tarde, vamos a estar bautizando. Vamos a estar bautizando para que todos aquellos que no se han bautizado sellen. ¿Por qué es tan importante? Romanos capítulo 6, versículo 4. Por lo que estamos hablando de la resurrección. Mire lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea que usted muere. Usted muere ahí. Dice, ¿por qué? Por el bautismo. Ahora, ¿por qué usted muere? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene que morir. ¿Y dónde muere usted? En el bautismo. Y cuando usted sale del bautismo, entonces dice, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros. Aleluya. O sea, de que su resurrección, y escúcheme bien, su cuerpo glorificado, su cuerpo transformado que Dios le prometió, realmente le puedo decir que depende mucho del bautismo. Santo. Usted me podrá decir, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Tiene razón. Tiene mucha razón. Es por eso que hay diferentes turnos de resurrección, porque incluso hasta le podría decir que el ladrón en la cruz ya pertenece al 6º turno después del milenio. Porque claro, no le podemos decir, desclávate y ándate a bautizar. No. Hay mucha gente que en el lecho de su muerte recibe al Señor como su Salvador personal y no se ha bautizado. Pero su alma es salva. Pero hay diferentes turnos de resurrección dependiendo de lo que hemos hecho. Entonces, pero si tú te puedes bautizar, si tú no estás enfermo, si tú no estás moribundo, si tú todavía estás bien, entonces es necesario que te bautices, porque depende del bautismo, depende tu resurrección o tu transformación. Aleluya, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante la resurrección, que podamos pertenecer a la primera resurrección. Bueno, por eso dice que Juan el Bautista lo quedó mirando, pero Señor, yo no te puedo bautizar, tú bautízame a mí, pero yo no. Y el Señor le dijo, no, es necesario que se cumpla toda justicia. Si Dios mismo cumplió esa justicia, y dice que toda justicia, o sea que el bautismo es una justicia. ¿Y qué es lo que es? El bautismo es como una sentencia, es un juicio que tú mueres, pero que es un sello, es como una carta que dice, este cristiano ha muerto y ahora está resucitado por Cristo, por lo cual tiene derecho a la primera resurrección. Es por eso que Cristo dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. ¡Wow, hermano! Eso es lo que me queda 20 minutos, santo Dios. ¿Y ahora cómo lo hago? Amén. Ahora, como hay primera resurrección, hay segunda resurrección. La segunda resurrección es sencillamente la resurrección de aquellos que no aceptaron a Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, los que son resucitados para condenación, ¿y dónde se condenan? ¿Dónde se mandan? Al lago de fuego. ¿Y qué es lo que es el lago de fuego? Aquí dice que es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. ¿Ok?
pero la muerte segunda es la muerte eterna, donde se te resucita para condenarte y mandar al lago de fuego. Porque eso es lo que dice la palabra, y esa es la segunda muerte. Así que, hermano, tenemos primera resurrección, donde tú y yo pertenecemos para vida eterna, pero también hay segunda resurrección para condenación eterna. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. No me lo estoy inventando, yo se los quiero leer. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces dice aquí la palabra también, hermano, de que en ese momento, cuando Satanás engaña nuevamente a los moradores de la tierra, y dice de que ellos se dejan engañar a estos moradores y van con un ejército inmenso que era como la arena de la mar, o sea, no se podía contar. Y que habla sencillamente de que los que toman la batuta de irse en contra, porque ya no se van en contra de aquel que viene del cielo, porque ese está en la tierra. ¿Y dónde está? En Jerusalén. Es por eso que rodean, dice, la ciudad amada, Jerusalén. Porque ahí estaba el Señor con los que de la parucía, todo el resto que gobernaba el mundo. Y querían hacer guerra contra ellos, pero dice que Dios los consumió. Porque se dejaron engañar nuevamente por el pecado. Dice que Gog y Magog. Esto es interesante, hermano, porque Gog y Magog son palabras que están en el Antiguo Testamento, especialmente en Ezequiel capítulo 38. Ahora, la palabra esta habla en Ezequiel de un príncipe de Gog y Magog, ¿no? Y este príncipe se traduce en hebreo como Rosh. Y muchos historiadores dicen que Rosh es Rusia. Santo Dios. No sería raro, en todo caso. No sería. Se lo dejo ahí en el tintero. No nos vamos a indagar mucho en esto, pero se lo dejo ahí como para que lo saboree. Amén. Entonces dice que hizo descender fuego del cielo, los consumió, ¿no? Y dice en ese momento el apóstol vio un gran trono blanco, que es un trono de juicios, hermano. ¿Y qué va a pasar esto? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice que se transformó, llegó un gran trono blanco. ¿Por qué? Porque ese trono juzga a los moradores de la tierra. Nuevamente, aquellos que fueron engañados. Pero usted dice, ¿pero cómo los va a juzgar si ya el Señor los mató? Tiene razón. Es que sucede algo, hermano. Es que esa es la muerte primera, pero tiene que venir la muerte segunda. ¿Y dónde está eso? Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Dice así. Y aquí póngame mucha atención porque ya estamos llegando al final. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno no es otra palabra, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow, hermano! Hermano, con esto me está dando susto. Perdóneme, hermano. No es para darle susto, porque si usted está seguro en Cristo, no, usted pertenece a la primera resurrección y no a la segunda resurrección. Pertenece a lo que es
la primera muerte porque morimos, pero como somos bautizados, ya resucitamos con Él, aleluya. Pero la segunda muerte ya no nos pertenece. Dice que la segunda muerte no tiene potestad contra los que resucitan en la primera resurrección. Es por eso que la Biblia le llama a esto bienaventurados. Así que tú y yo, aleluya, somos bienaventurados. No pertenecemos a la segunda muerte y no pertenecemos a la segunda resurrección. Aleluya. Pero esto dice que el mar entregó a los muertos. Dice que el infierno, todos los muertos que hay en el infierno, que no creyeron nunca en las cosas del Señor, fueron entregados, y donde Dios en ese gran trono blanco juzga a todos ellos según sus obras. Muchos son juzgados según sus obras, porque a lo mejor puede ser de que muchos hayan nacido en otros tipos de religiones, entonces son juzgados según sus obras. Pero dice que todo aquel, y muchos, incluso los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, entonces fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué fue lanzado también ahí? Dice que el Hades, el mismo infierno, fue lanzado al lago de fuego. Entonces el lago de fuego, hermano, no es lo mismo que el infierno. No se confunda. Son dos cosas completamente diferentes. El infierno es algo provisorio, pero el lago de fuego ya es algo eterno. ¿Ok? ¿Quiénes fueron lanzados primeramente ahí? El anticristo y el falso profeta. Después fue lanzado Satanás. Y después los moradores de la tierra, donde dice que el infierno vomitó a sus muertos y se le hicieron juicio, y muchos de estos también fueron lanzados al lago de fuego. Santo Dios. Entonces, hermano, ¿qué les puedo decir? Esto es lo que sucede. Esto es lo que dice la Biblia, se lo he demostrado con la misma palabra de Dios. No le estoy mintiendo, pero la palabra es veraz. La palabra es verdad. La palabra no está para mentirnos a nosotros, está para advertirnos, porque la palabra misma dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige tú. ¿A dónde? ¿Qué quieres elegir? Tú que tienes una libre voluntad, elige tú. ¿Qué quieres realmente? Cuando ya sucede todo esto, cuando ya todo está juzgado, cuando no queda nada por juzgar, cuando ya todo lo que no pertenece a Dios es lanzado al lago de fuego, sucede lo último que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 3. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cómo estaba destruida todo esto, hermano? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial, descendió del cielo. Aleluya. O sea que Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sabe por qué? Porque la Jerusalén celestial desciende del cielo para morar por siempre en este mundo. Dice: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es increíble, hermano, lo que pasa. Solamente ya estoy terminando todos estos estudios sobre el tiempo que estamos viviendo hasta que la Biblia habla. Y quiero solamente leerle, por último, los 4 últimos versículos de la Biblia. Aleluya. Los 4 últimos versículos de la Biblia. Después de ahí viene Cristo, así que prepárese. Aleluya.
Apocalipsis capítulo 22, del 18 al 21. Miren lo que dice, yo no sé si usted lo ha leído. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo espero, hermano. A ver, Omar, póneme a mí nomás para yo poderme dirigir a él. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo le he explicado ya las palabras de la profecía, no tan detalladamente, a grandes rasgos, pero yo pienso de que ha podido comprender un poquito más. Dice, yo testifico en este momento, yo también estoy testificando de que ustedes han oído las palabras de la profecía de este libro que es la Biblia. Dice, si alguno añadiera estas cosas, si alguno añade cosas extra de lo que está escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sabe lo que está diciendo? Que si alguno se atreve a añadir cosas que no están escritas en la Biblia, entonces Dios, ese que añadió o que dijo algo, ese será un prototipo que se quedará para la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo, porque las plagas son en la gran tribulación. Ahora, mire lo que dice después, dice, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es por eso dice que la Biblia, de que uno tiene que tener cuidado que tu nombre no se borre. Pero hermano, ¿cómo se va a borrar? Ay, hermano, lo dice acá. ¿Por qué? Porque algunos se atrevieron a quitar cosas. Ah, no, esto no lo voy a decir porque a la gente le da miedo. Esto no lo voy a decir porque no se me va a ir la gente, se me va a ir los diezmos de la iglesia. Santo Dios. Hermano querido, dice así, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, termina. El que da testimonio de estas cosas dice, observe lo que dice, estas son las últimas palabras, el del último libro de la Biblia de Apocalipsis. Dice, ciertamente vengo en breve. Aleluya. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estos son los 4 últimos versículos de la Biblia. Habla de que uno tiene que tener cuidado con lo que agrega o con lo que quita. Yo ni he agregado ni he quitado. Todo se lo he demostrado con la palabra del Señor. Ahora, he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué eliges tú? He puesto delante de ti porque Cristo escribió todas estas cosas para que nosotros tuviéramos conocimiento e entendimiento de las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Le he hablado del tiempo, del ambiente del anticristo. Le he hablado de la parusía, del arrebatamiento de la iglesia. Le he hablado de los 7 años de la tribulación, de los sellos de las trompetas de las copas. Le he hablado de la segunda venida de Cristo, de la epifanía. Le he hablado del milenio y que al final lo que sucede. Le he hablado de Armagedón, de Gog y Magog. Le he hablado de cómo el Señor con su resplandor, solamente con su resplandor puede matar, hermano, a gente que sencillamente se va en contra de él. Le he hablado del milenio, le he hablado del gran trono blanco, le he hablado de la primera y segunda resurrección, le he hablado de la primera y de la segunda muerte, le he hablado todo lo necesario que usted necesita escuchar para que usted tenga una determinación verdadera en su vida. Usted ya no es ignorante de esto. He estado haciendo con todo esto, ayer me parece que lo estuve contando, son casi 20 enseñanzas que he estado hablando. Significa 20 horas de enseñanza. 20 horas de enseñanza. Entonces usted ahora es testigo de lo que ha escuchado. Usted,
si cierra sus oídos y dice, no, eso yo no lo creo, a pesar de que se lo he leído, a pesar de que está en la Biblia, entonces usted sabe lo que está haciendo. Usted está sacando palabras de verdad de la Biblia. Y tiene riesgo de que su nombre sea quitado del libro de la vida. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿qué vas a hacer tú ahora? O te conviertes, o te conviertes. Porque, hermano, la vida y la muerte no nos pertenece. ¿Usted se ha dado cuenta cómo la pandemia ha matado gente? Y usted pensaba de que estábamos todos tan felices yendo de un lugar a otro, vino la pandemia y se acabó todo. Entonces, en este momento, la vida no te pertenece, la muerte tampoco. La vida y la muerte le pertenece al Señor. Y si tú estás con el Señor, aunque vivas y aunque mueras, del Señor eres. Del Señor eres. Entonces yo hoy día quiero orar por ti en estos 3 minutos que me quedan. Y quiero decirte, como dice acá la palabra del Señor, el Señor dijo, ciertamente vengo en breve. Él viene en breve, hermano. Ya está todo cumplido, no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir. No, dice de que hasta que se cumpla el tiempo, el Señor tiene un tiempo, hasta el tiempo de los gentiles. El Señor tiene ese tiempo y puede ser que justamente ese tiempo termine con tu convertimiento. Entonces hoy día yo quiero orar que si tú no has recibido a Cristo como su Salvador personal, hazlo. Si tú estás en esta iglesia y todavía no te has bautizado, entonces es necesario que lo hagas, porque depende de eso el turno de resurrección que tú tengas. Hermano querido, esto es serio. Esto no son palabras huecas. Esto no es para tomarlo a la ligera. Esto no es una prédica más. Esto no es una enseñanza más. Esto es para que tú tomes conciencia. Todo lo que Dios ha escrito es para hacernos a nosotros conscientes del tiempo que estamos viviendo, de lo que vendrá, de la advertencia y que necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Dice, vengo en breve. Amén, sí, Señor. Ven, Señor Jesús, dice la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces hoy día yo quiero orar para que la gracia de Dios toque tu vida. Señor mío, yo voy delante de tu presencia, Señor. Con todos, Señor, los hermanos que me puedan estar escuchando, que me acompañen en esta oración. Y pido, Señor, a toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, porque Él dijo, yo soy la vida, el camino, yo soy la vida. En Él está tanto la vida como la muerte, querido hermano. Entonces hoy día, si no has recibido a Cristo como su Salvador personal, como tu Salvador personal, hoy día dile, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal, te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón, te recibo en mi mente, te recibo en mi ser. Ven, Señor Jesús, a morar en mi espíritu. Ven, Señor Jesús, a morar. Cambia mis emociones, cambia mis pensamientos, cambia, Señor Santo, mi vida, cambia mi forma de caminar, cambia todo, Señor Santo, para que me parezca a ti, Señor Santo, porque es verdad lo que la Biblia dice, en breve vengo, en breve vengo. Así que hoy día tú prepárate para esa venida gloriosa. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Dile, Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, límpiame con la sangre de Cristo, para que parezca, Señor, cuando tú vengas, para que mi vestidura esté limpia, esté resplandeciente, esté sin mancha ni arrugas, Señor Santo, para esa venida, Señor Santo, en la parucía, porque nadie de nosotros quiere estar, Señor, para la tribulación. Nadie de nosotros quiere pasar por ese periodo. No, querido hermano, porque tú eres morador
moradoras de Sión y no eres moradoras de la tierra. Tú perteneces a otra morada. Tu morada es diferente. Tu morada es la nueva Jerusalén. Ahí perteneces tú, aleluya, y a todos aquellos que han recibido al Señor, a Jesucristo como su Salvador personal. Y si tú, como cristiano, has estado lejos, oro también por ti, para que vuelvas a Cristo. Vuelve a los caminos, vuelve a llenarte de Él, vuelve a Él, querido hermano, vuelve a Él, aleluya, vuelve para que pertenezcas a ese grupo de la parusía que son arrebatados y no hoy día te estés lamentando por haberte quedado en la tribulación. Señor, yo pongo de testigo tu palabra a todos los oyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, queridos hermanos. Y ya terminamos todas estas enseñanzas desde hoy hasta que la Biblia dice, porque la Biblia llega hasta ahí nomás, y porque después ya dice viene la eternidad y de ahí ya no habla más. Pero con todo lo que podamos entender, pienso que estamos más que claros que es necesario que hoy tú y yo nos preparemos para su venida. Que el Señor te bendiga. ¿Sabe? Quiero decirte algo antes que me apague la cámara, no la apague todavía. Un día, este púlpito va a estar así. Sin nadie. Sin nadie que lo predique, sin nadie que esté. Entonces hoy día prepárate, porque es necesario de que todos nosotros tengamos nuestras vestiduras limpias para que cuando el Señor venga, realmente estemos preparados. Que el Señor te bendiga mucho y nos estamos viendo a la próxima.